Escuchar tu palabra es un inicio de fe, mi Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embedido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, Dios. Escuchar la palabra de Dios es elevar el espíritu a las alturas de la sabiduría divina. Esta sabiduría nos capacita a forjarnos una vida pujante de amor y a llevar a los demás a esta escuela divina. Escuchar tu palabra es un inicio de fe, mi Señor. Meditar tu palabra. Muy buenos días, hermanos y hermanas todos. Qué gusto poder llegar hasta el hogar de cada uno de ustedes. Hoy en este día comenzamos las sesiones extraordinarias de la Lección Divina. Quiero comenzar con unas palabras del Papa Emérito Benedicto XVI que dice: practicar asiduamente la Lección Divina traerá a nuestra vida sin duda una nueva primavera espiritual. Vamos pues a iniciar en el nombre de Dios invocando al Espíritu Santo. Abba Dios, por Jesucristo tu Hijo, danos tu Espíritu Santo, que encienda en nosotros sus dones divinos. Espíritu de verdad, Paráclito, gran Consolador, te invocamos, clamamos a ti para suplicarte que esta mañana derrames sobre nosotros, sobre la Iglesia, sobre el mundo entero, una nueva efusión de tu Santo Espíritu, para que nos ayude a profundizar en la palabra de Dios, a gustar la palabra de Dios, y a practicarla y compartirla con nuestros hermanos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. María, Madre de la Iglesia, discípula perfecta del Señor, que acogiste la palabra con tu fiat, hágase en mí según su palabra, intercede por nosotros ante Jesucristo, tu Hijo, palabra encarnada. Así sea. San Jerónimo ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, pues vamos entonces a comenzar nuestra sesión de Lección Divina. La primera parte de la Lección Divina consiste en leer y releer el texto bíblico. Yo les quiero proponer que cada día en la Lección Divina meditemos en la palabra que se propone en la liturgia del día. Hoy, de manera especial, quisiera comenzar con la primera lectura. Llevamos un poco más de 2 semanas escuchando en la liturgia de la misa, escuchando la carta a los Efesios. Hoy concluye la proclamación de la carta a los Efesios dentro de la liturgia de la misa. Me parece muy oportuno la lectura de hoy. Está tomada del capítulo 6 de la carta a los Efesios. Es desde el versículo 10 al verso 20. Si tienen su Biblia, los invito, tómenla y busquen la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 10 al 20. Voy a ir leyendo trocitos y voy a ir comentándolos.
antes de comenzar con el Evangelio. Primero dice, hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Esa es la primera invitación que hace el apóstol. Busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Y luego nos dice cómo fortalecernos de ese poder de Dios. Dice, utilicen las armas que Dios les ha dado. Dios nos ha entregado unas armas poderosísimas para fortalecernos del poder invisible de Dios. Y las va a ir enumerando. Dice, utilicen estas armas que Dios les ha dado para poder resistir a las acechanzas, a las insidias del diablo. Utilicen esas armas, porque nosotros no estamos luchando contra fuerzas humanas. Estamos luchando contra fuerzas espirituales y sobrenaturales del mal. Fuerzas espirituales, fuerzas sobrehumanas, es decir, que están por encima de nuestras fuerzas humanas, las fuerzas espirituales, y que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas. No el mundo como tal, sino el mundo de tinieblas lo gobiernan y lo dominan. Y entonces viene algo muy interesante en el siguiente párrafo, dice, por eso, para que ustedes puedan resistir en los momentos difíciles, escuchen, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos. ¿Quedar qué? Definitivamente victoriosos sobre el mal, sobre la tentación. Viene ahora sí lo que va a enumerar el apóstol San Pablo. Dice, revístanse con la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura de Dios? Nos habla de 5 partes de esa armadura. Número 1, vístanse con el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Antiguamente los que utilizaban armaduras utilizaban un cinturón resistente, especial, porque las armaduras eran pesadas y se ocupaba un cinturón especial, fuerte, no como los que conocemos hoy, sino que iba desde los hombros y en la cintura para armar bien aquella armadura sobre el cuerpo y poder tener el movimiento necesario en la lucha. Entonces, el primero es el cinturón de la verdad. Luego, su coraza, la coraza de la justicia. Número 3, un calzado especial, no cualquier calzado. Dice, revístanse con el calzado de la prontitud para anunciar el evangelio de la paz. La prontitud para anunciar el evangelio de la paz. Muchas veces dirá la Biblia, qué hermoso es ver correr por los montes al mensajero que trae buenas nuevas. Y llega a decir, qué hermosos los pies del mensajero que trae noticias buenas. Por eso, un calzado especial para anunciar con prontitud el evangelio. También una cuarta armadura es el escudo. Se requiere de un escudo. Dice, para protegernos contra las flechas incendiarias del enemigo y para apagarlas. Nos cubrimos contra esas flechas, ese ataque, y además se apagan esas flechas incendiarias. ¿Y cuál es ese escudo? Dice, la fe. La fe en la confianza en el poder de Dios es ese escudo. Y luego pónganse el casco de la salvación. Esa es la quinta armadura. Número 5, el casco de la salvación. Esa es la armadura con la que hay que revestirse en la lucha contra las fuerzas del mal. Pero todavía no se habla de armas. Hasta ahorita solo de armaduras. Las armas, fíjense cuáles son. Dice, empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso tengo yo aquí en el centro de esta sala la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura está esta espada
esta pequeña espada que representa lo que nos dice hoy la Sagrada Escritura en Efesios capítulo 6. Esta es la arma. Empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Lo dirá también Hebreos 4:12. Dice, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que logra entrar, penetrar hasta las profundidades más ocultas del alma, hasta la división del cuerpo y del espíritu. Entonces dice, empuñen la espada de la palabra de Dios. Es la espada espiritual. Esa es un arma. Pero falta otra arma que menciona aquí el apóstol. Dice, oren y supliquen continuamente con la ayuda del Espíritu Santo. Esa es la segunda arma. Oren y supliquen continuamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y luego dice al final una tercera arma, velen en oración constantemente, y así podrán recibir la libertad para anunciar el misterio de Cristo. Ahí están entonces esas tres armas poderosísimas para poder nosotros luchar, defendernos contra las insidias del enemigo y que las fuerzas del mal no nos impidan a nosotros anunciar el Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después de haber meditado esta primera lectura como un preámbulo, una preparación a la meditación del Evangelio de hoy, a nuestra lección divina. Bien, pues la primera parte de la lección divina consiste en leer y releer el texto bíblico. Vamos entonces a leer el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, capítulo 13, del verso 31 al verso 35. Pero lo vamos a leer y a releer con tres actitudes importantísimas que nos dice la lección divina. La primera, leerlo de manera pausada. ¿Eso qué significa? Detenernos en las pausas, detenernos en las comas, en los puntos, punto y coma, punto y aparte, punto y seguido, etc. También en la Y, cuando dice de día y de noche, viene siendo como una coma. O cuando dice de día o de noche, también equivale a una coma, ahí hay que detenernos, ahí hay que hacer una pausa. Entonces la lección divina nos pide como una segunda actitud, hacerlo de manera atenta, es decir, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, todo mi ser está embebido en la palabra de Dios. Ahorita no hay nada más importante más que escuchar el mensaje de Dios. Y la tercera actitud es una actitud creyente. Creo firmemente que el Señor me habla a mí en el aquí y el ahora de mi vida. Él me dirige su palabra a mí, su mensaje. Él se comunica a través de su palabra escrita conmigo para iluminar mi vida, para revelarme Él su misterio divino. Y entonces con esas tres actitudes vamos a leer y a releer el texto evangélico. Habla, Señor, tu siervo escucha. Perdón, si gustan ustedes tomar su Biblia, busquen el capítulo 13 de San Lucas. A lo mejor algunos quisieran repasar la primera lectura que acabamos de meditar. Es Efesios capítulo 6, del verso 10 al 20. Para que ustedes lo repasen, es un texto clave en esto de la meditación y el anuncio de la palabra de Dios. Y el Evangelio, San Lucas, capítulo 13, del verso 31 al 35. Ahora sí, habla, Señor, tu siervo escucha. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les contestó: vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana,
y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas? Pero tú no has querido. Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a escuchar por segunda vez el texto del Evangelio de hoy de manera pausada, de manera atenta y de manera creyente. Digámosle al Señor: Espíritu de Dios, concédeme entregarte, abandonar todo lo que me distrae, todo lo que me pueda distraer y preocupar en este momento. Te lo entrego, quiero escucharte. Te abro mis oídos y mi corazón como discípulo tuyo a tu palabra que transforma, que trae una nueva primavera espiritual a mi vida. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, del 31 al 35, habla: Señor, tu siervo escucha. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les contestó: vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas? Pero tú no has querido. Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ya dimos el primer paso en su primera parte, que es leer y releer el texto bíblico. Ahora vamos a analizarlo con un método muy sencillo que se llama hechos y dichos. Consiste en fijarnos, identificar muy bien los hechos de Jesús y también repasar y clarificar los dichos de Jesús. Les conviene entonces, si tienen un misal o si solamente tienen Biblia, bueno, pueden a lo mejor no subrayar su Biblia, no les recomiendo que lo hagan, pero sí escribir, transcribir en un cuaderno
los hechos, escribimos en el cuaderno, Hechos de Jesús, y ahí lo escribimos. Yo tengo mi sal y voy a subrayar, a remarcar cada uno de estos puntos. Primero, entonces, ¿qué hace Jesús? No dice nada de manera explícita. Simplemente podemos nosotros contestar que Él está dialogando con los fariseos que se acercan a Él. Dice, se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron. Y Él les contestó. ¿Qué hace Jesús? Tener un diálogo con los fariseos. Eso hace. Segundo, ¿qué dice Jesús? Lo primero que dice Jesús es, vayan a decirle a ese zorro. Se refiere a Herodes, que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones. Dos cosas. Seguiré haciendo milagros y tercero, expulsando demonios. Perdón, dos cosas. Expulsando demonios y haciendo curaciones. Hoy y mañana. Y al tercer día terminaré mi obra, es decir, mi obra no va a terminar por el designio, por la decisión, por la muerte de Herodes violenta, no. Jesús tiene su hora y Él la tiene señalada. Él sabe en qué momento va a entregar su vida. Y no es Herodes, como ya sabemos, el que le quita la vida, es su mismo pueblo que rechaza a Jesús. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana, tengo que seguir mi camino porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Todo eso dice en la primera parte, es decir, la decisión de ir a Jerusalén, de encaminarse a Jerusalén para ahí entregar su vida, la ciudad santa. Luego dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. Entonces, en un tono de una profunda nostalgia por Jerusalén, que no ha recibido al enviado del Padre, viene luego una figura muy conmovedora que utiliza Jesús y que el Antiguo Testamento también utiliza algunas veces. Dice, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas? Pero tú no has querido. Y termina la última parte de lo que Jesús dice, así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Esa casa se refiere al templo de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Muy bien, ahí están los hechos y los dichos de Jesús. De esta manera repasamos el Evangelio y nos detenemos un poco más, fijamos un poco más nuestra atención en Jesús, que es sin duda el protagonista del Evangelio. Vamos ahora a pasar a la segunda etapa de la lección divina, que es la meditación. Para la meditación les invito que primero leamos un exégesis de algún equipo de biblistas que nos ayuden a profundizar en el texto. Lo voy a hacer a través de esta revista de Buena Prensa, Actualidad Litúrgica de la Compañía de Jesús. Vamos a escuchar un comentario bíblico, un exégesis. Dice, no sabemos con claridad, aunque es probable que la advertencia que le hicieron a Jesús los fariseos era sincera. Aquello de vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Dicen estos biblistas, no sabemos si es sincera. Pues no sabemos porque Jesús desenmascara muchas veces su hipocresía. Herodes, el que había encarcelado y dado muerte al Bautista, como antes su padre Herodes el Grande había mandado matar a los inocentes de Belén cuando nació Jesús. Ahora no sabemos con claridad si la advertencia de los fariseos es sincera
de querer prevenir a Jesús o si quieren deshacerse de él. Jesús responde con palabras duras, llamando zorro al virrey y mostrando que él camina libremente hacia Jerusalén a cumplir allí su misión. No morirá a manos de Herodes. No es ese el plan de Dios. La idea de su muerte, lo entristece, sobre todo por lo que supone de ingratitud por parte de Jerusalén, la capital a la que él tanto ama. Es entrañable que se compare a sí mismo con la gallina que quiere reunir a sus pollitos bajo sus alas. Muy bien, pues ese es un comentario que nos puede dar luz en la meditación, porque ahorita nos vamos a preguntar nosotros, ¿qué me dice a mí este texto bíblico? Ya vimos qué dice, ya lo escuchamos, ya lo analizamos un poco. Ahora la pregunta es, ¿a mí qué me dice? ¿Qué invitación me hace a mí este evangelio? Y vamos a meditar un poco sobre el llamado que Dios nos hace, la invitación que Dios hace a cada uno de nosotros. Por eso conviene responder en primera persona, del singular, no del plural. Es decir, ¿qué me dice a mí? Yo entiendo aquí que el Señor me dice, evitar, el Señor nos está diciendo, ¿qué me dice a mí? Muy bien, para eso dejamos un momento de silencio para repasar lo que el Señor, más que repasar, meditar en silencio la palabra de Dios a través de nuestra inteligencia, profundizar, pero sobre todo a través de nuestro corazón, de toda esa fuerza afectiva, abrazamos este mensaje del Evangelio y lo meditamos. Eso es meditar, es preguntarnos y respondernos cuál es la enseñanza que me deja a mí hoy, ahora, aquí, en este momento de mi vida, este Evangelio. Porque hoy me puede dar un mensaje y si mañana o pasado lo vuelvo a escuchar, me puede dejar otro mensaje diferente. Es una inmensa, infinita riqueza la palabra de Dios. Meditemos un momento. Muy bien, y podemos compartir el Evangelio con las personas que están con nosotros. Yo quisiera compartirles una enseñanza que me deja el Evangelio. Y la enseñanza, la invitación que hoy a mí me deja es pedir a Dios la libertad para anunciar el Evangelio. Como dice muy bien, también encaja muy bien, es muy compatible con la primera lectura. El Evangelio, dice San Pablo, oren también por mí, para que Dios me conceda hablar con toda libertad, anunciar con libertad el misterio de Cristo contenido en el Evangelio, del cual soy embajador, aunque estoy encadenado. Pidan pues que tenga el valor para predicarlo como debo. Qué compatible es este mensaje en el que Jesús manifiesta su plena y absoluta libertad para realizar la obra que el Padre le ha encomendado. No lo detiene ni las advertencias de los fariseos ni las amenazas de Herodes, no. Su vida está regida por el plan de Dios. Él camina conforme a la voluntad del Padre y se confía plenamente en el Padre y nos pide a nosotros dejarnos cobijar con esa ternura y cariño, como la gallina cobija a sus pollitos,
dirá el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías, como la águila revolotea en el nido sobre sus polluelos para enseñarlos a volar. O dirá también el profeta Isaías, como una madre acaricia a su bebé en sus rodillas, así también el Señor nos abraza. Entonces, vivir esa confianza para poder entonces nosotros, revestidos con la armadura y utilizando las armas que Dios nos da, podamos nosotros vencer cualquier miedo que nos puede venir, que son miedos naturales. Cualquier amenaza, cualquier cosa que nos quiera detener, aún de nuestra propia concupiscencia, que se convierte también en enemigos, ya sea nuestra concupiscencia, sea el mundo, sea el maligno, cualquiera de los enemigos del hombre, de los tres enemigos, podemos nosotros, con esa gran confianza en Dios que nos cobija, y con esa, utilizando las armas y revistiéndonos de las armaduras de Dios, como el apóstol San Pablo, anunciar con plena libertad el misterio de Cristo y orar para tener el valor de predicarlo como debo. Esa es una enseñanza de la palabra de Dios. Tercera etapa de la lección divina es ahora, ¿qué me hace decirle este texto a Dios? Ya vimos qué dice el texto, ya vimos qué me dice a mí el texto, ahora, ¿qué me hace decirle a Dios ese texto? Ya escuchamos el mensaje de Dios, ahora Dios te quiere escuchar a ti. Tú ya escuchaste a Dios, ahora háblale a Dios porque Él te escucha. Te invito a cerrar tus ojos, a abrir tus manos. Nuestras posturas corporales nos pueden ayudar enormemente en la oración. Y dile al Señor: Señor Jesús, gracias por tu palabra divina. Gracias por tu mensaje de amor y de salvación. Queremos pedirte, Señor, que nos concedas confiarnos en ti, poner toda nuestra confianza en tu poder, sentirnos abrazados por ti al vivir esta vocación y este llamado que nos haces a anunciar el Evangelio, al anunciar tu palabra. Que no nos intimide nada, ni nuestras propias debilidades, ni tampoco cualquier amenaza de cualquier tipo que pudiera detenernos en esta tarea fascinante de anunciar el Evangelio. Que podamos experimentar, Señor Jesús, con la fuerza de tu Espíritu Santo, el gozo, un fuego interior, esa perresía por anunciar tu palabra y que nada nos detenga. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito y alabado seas. Muy bien. La cuarta etapa es la contemplación. La contemplación es cerrar cuadernos, cerrar Biblia, cerrar comentarios de la Biblia, todo, y cerrar nuestros ojos y abrir el corazón y contemplar mi vida a la luz de esta palabra. Significa aquí cómo cambia mi mirada de mi vida a la luz de esta palabra. Es decir, como contemplar cómo sería yo viviendo esta palabra de Dios. Cómo sería mi vida, mi persona, mi propia historia, viviendo este Evangelio que hoy el Señor nos da. Y entonces contemplemos un momento nuestra vida a la luz de la palabra. Tratemos de entrar en escena del Evangelio. Contémplate tú en este texto del Evangelio. Están los fariseos que se acercan a Jesús. Contempla ante todo a Jesús. Contempla su mirada, cómo mira a los fariseos. Contempla lo que les dice, el tono con el que se los dice. Contempla el valor con que Jesús se dirige a los fariseos, la fuerza de su expresión, y luego la nostalgia por Jerusalén, y finalmente la advertencia. Contempla
esta escena del Evangelio y ahora contempla tu vida a la luz de esta escena del Evangelio. ¿Cómo es tu vida? Contémplate tú, guiado, conducido por estas virtudes que te menciona hoy el Evangelio. Contémplate en plena libertad, en absoluta seguridad, como Jesús, también como el apóstol Pablo, pero ante todo como Jesús, con plena libertad porque conoce el plan del Padre, sin miedo, manejando y venciendo cualquier miedo humano que viene ante todo lo que quiere frenar y detenernos el anuncio del Evangelio. Y finalmente, quinta etapa, te invito a que saques un compromiso. ¿A qué me invita la palabra de Dios? ¿Qué compromiso? Pero un compromiso tiene que ser un compromiso muy concreto, muy concreto, muy práctico. Tratemos de descubrir ahorita en este momento a la luz del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumínanos, ayúdanos a sacar un compromiso para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a sacar algo que hoy podamos vivir para practicar esta palabra. Tú nos dices, todo el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre sabio que está construyendo su casa sobre roca, que construye su casa sobre terreno firme, sobre roca firme. En cambio, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, primero, viene el diablo y le arrebata lo que escuchó y meditó. Segundo, construye sobre arena, construye sobre terreno movedizo. Van a venir las pruebas, las dificultades y todo eso que queríamos tener se viene abajo. Espíritu de Dios, ayúdanos a sacar un compromiso para nuestra vida. No un propósito, sino un compromiso, algo que puedas hoy realizar, que puedas hoy hacer. Bueno, pues un compromiso que yo puedo compartirles es contemplar durante este día a Jesús con esa libertad para anunciar el reino de Dios, para predicar su palabra, para expulsar demonios y para hacer las curaciones de las que nos habla, esa libertad para vivir el plan de Dios en su vida, el plan que el Padre le ha encomendado. Contemplar hoy en este día, en diferentes momentos de mi vida, en oración, y en los distintos momentos de este día, contemplar a Jesús libre y contemplar también dentro de esta palabra al apóstol San Pablo, que aunque está encadenado como él dice, pero tiene la libertad y pide oración para que pueda vivir esa libertad. También que mi oración me lleve a suplicarle a Dios vivir la libertad, que así sea. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos has concedido para meditar tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica. Te lo suplicamos por intercesión de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, la discípula que pudo acoger, meditar y practicar la palabra de Dios, que ella interceda por nosotros. Lo suplicamos con la oración de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén. Bien, pues gracias hermanos, y no olviden tomar la espada de la palabra de Dios que Él nos entrega en la lucha contra las fuerzas del mal. Amén. Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Escuchar la palabra de Dios es elevar el espíritu a las alturas de la sabiduría divina. Esta sabiduría nos capacita a forjarnos una vida pujante de amor y a llevar a los demás a esta escuela divina.